El heredero oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 3. Ya las has oído. Esperaremos a Will en la garita, dijo Violet. Se giró para mirar a James, todavía afectada por la visión del siervo mayor. Es por... Conozco el camino, replicó James, y pasó ante ella. Era irritante. No mostraba humildad ni remordimiento. Debería estar comportándose como un penitente, en opinión de Violet. Debería estar encadenado, con una de esas cadenas que se arrastraban y tintineaban, o, mejor aún, con los grilletes de obsidiana que bloqueaban su poder. Eso no le gustó nada la última vez. En lugar de eso, parecía que era él quien apenas la toleraba a ella. ¿En qué estaba pensando Will? ¿Por qué lo había traído allí? Si Sinclair se dirigía de verdad al Alcázar, entonces Will les había llevado un caballo de Troya con suficiente magia para matarlos a todos. Violet apretó los dientes. No vas a largarte sin más. Le agarró la parte superior del brazo. Por aquí. Podría romperle un hueso. Podría zafarse de ella con magia. Le miró la mano como si le estuviera manchando la chaqueta. ¿Me estás ofreciendo el brazo como un caballero? Cyprian lo seguía. Sus ojos no se apartaban de James. Antes James lo había llamado hermanito, pero no estaban emparentados. El padre de James, Yannick, adoptó a Cyprian después de expulsar a James del Alcázar. James también había matado a Yannick. Violet llevó su cadáver al patio en una carretilla y lo puso en la pira. La chica apretó el brazo de James con la tenaza de su mano. ¿Cuándo llegará Sinclair aquí? ¿Cómo voy a saberlo yo? No lo he visto desde que le robé el collar. Claro que no, dijo Cyprian. Estabas esperando a ver quién ganaba antes de escoger un bando. ¿Quién ganaba? James se rió, tan leve como un suspiro. Vosotros no habéis ganado. Violet frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no conocéis a Sinclair. Ya habéis oído a la señora fantasma. Simon nunca fue la cabeza de la serpiente. Lo era su padre. Sinclair viene a tomar vuestro alcázar. Los antipáticos ojos azules de James destellearon. Violet se sintió de repente inquieta por todo lo que él podría saber. Había sido parte del círculo íntimo. Se rumoreaba incluso que era el amante de Simon, aunque James siempre lo negaba. Haber estado tan cerca de Simon y después haberlo traicionado. Tu padre adoptivo, dijo Cyprian amargamente. Exacto, dijo James con tranquilidad. Entonces no debería suponerte ningún problema ayudarnos, replicó Cyprian. Esa es tu especialidad, ¿no? Matar padres. Y hermanos. James le dedicó una sonrisa intencionadamente fría. Esta vez tuvo que agarrar a Cyprian por la pechera de la túnica y aplastarlo contra la pared del pasillo hasta que el fuego de sus ojos verdes se calmó y solo hirvió. La voz de James estaba cargada de diversión. ¿Acabas de inmovilizarlo? No me extraña que vaya por ahí siguiéndote como un cachorrillo. Me pregunto si se dará 50 latigazos por tener pensamientos impuros. Con una, León. Ni más ni menos. Violet se sonrojó y cuando lo soltó evitó mirar a Cyprian. Márchate, le dijo a Cyprian. Yo lo llevaré a la garita. Fue como si le dijera, siervo, recuerda tu entrenamiento. Él asintió una única y forzada vez y se giró. Se alejó tan rápidamente que su cabello largo ondeó tras él. Mi héroe, dijo James amargamente mientras ella le agarraba el brazo de nuevo y lo empujaba por el pasillo. Por aquí, le ordenó Violet, conduciéndolo a uno de los cuartos más pequeños de la garita y cerrando la puerta a su espalda. ¿Una prisión? Le preguntó James. Solo una habitación, replicó ella. El muro era curvo, repitiendo la silueta exterior de la torre. Una única alfombra desgastada que en el pasado podría haber sido roja era lo único que cubría el suelo de piedra. Un taburete con 3 patas era el único mobiliario junto a una ventana que era una fina ranura en el muro exterior. Había dejado a Cyprian fuera. Estaba sola con James. La estancia estaba vacía. ¿Y qué? ¿Me has traído aquí para hacerme más preguntas? ¿Para descubrir todo lo que sé sobre Sinclair? No. Lo golpeó y el impacto resonó con un crujido satisfactorio. James se vio lanzado contra la pared opuesta. Cuando levantó la cabeza tenía sangre en la boca. El azote en respuesta de la magia no llegó, aunque ella pudo ver el impulso destellando los ojos de James. «Eso es por un amigo mío», le espetó. «Se llamaba Justice». Mientras lo miraba, el corte empezó a curarse inquietantemente y el moretón que había empezado a extenderse remitió. Pronto sería como si no le hubiera golpeado. Violencia sin pruebas. La hacía desear golpearlo de nuevo. Quería que mostrara alguna consecuencia de lo que había hecho, pero cerró el puño. James se presionó la lengua contra el corte que empezaba a desaparecer en su labio.
Pensé que el pequeño favorito de papá sería el primero en darme una paliza. Todavía podría hacerlo. Violet volvió a mirar el rostro imposiblemente hermoso de James. La mancha de sangre de sus labios era lo único que quedaba del golpe. Declaraba, con una arrogancia de carmín, que era intocable. ¿Por qué seguiste a Will hasta aquí? El vencedor se queda con el botín, contestó James, deliberadamente provocador. Violet se sonrojó. Will no es... No, replicó James. Will cree que estás aquí para ayudarnos. Le gusta pensar lo mejor de los demás. Tomó aire. Puede que tenga razón contigo o puede que no, pero si traicionas su confianza, responderás ante mí. ¿Crees que podrías derrotarme si de verdad quisiera luchar? Le preguntó con voz agradable. Puede que seas más poderoso que yo, se obligó a decir Violet, pero me he enfrentado a ti antes. Sé cómo funciona tu magia. Lo único que necesito es que pierdas la concentración. La miró con esa irritante arrogancia. Violet deseó quebrarla. Simon solo te mantenía cerca porque le gusta tener poder sobre la gente del mundo antiguo, le dijo. Will no es así. Si quieres un lugar aquí, tendrás que ganártelo. Un músculo se tensó en la mandíbula de James, pero el joven se encogió de hombros, como si estuviera cansado y de acuerdo. A Simon le gustaba jugar a ser el rey oscuro. A Violet se le calentaron las mejillas cuando asimiló el significado de esas palabras. ¿Esperabas que lo negara? Pero su padre es distinto. No tienes que jugar al poder cuando lo tienes. El imperio de Sinclair se extiende por todo el mundo. Tiene cientos de seguidores portando su marca. Si atacan el Alcázar, necesitaréis que luche con vosotros. Una telaraña estaba extendiéndose como grietas sobre el hielo, de modo que no era seguro estar en ninguna parte. Violet pensó en las operaciones de Sinclair, de las que el negocio de su familia había sido solo una parte diminuta, los barcos y los hombres y el dinero y los contactos poderosos. Tomó aire. Sinclair es un ermitaño, le dijo. Nadie lo ha visto. Pero matar a su hijo habrá llamado su atención, replicó James. ¿No te parece? Cyprian estaba en la garita cuando Violet regresó. Tras dejar a James en la sala circular de abajo, subió las escaleras hasta donde Cyprian la esperaba con el fuego encendido debajo de la enorme repisa de piedra en la chimenea. Su rostro atractivo estaba inmóvil por la concentración. Estaba sentado sobre las piernas, una de las forzadas posiciones que usaban los siervos en sus meditaciones. Hacía aquello habitualmente, igual que realizaba las series de entrenamiento de los siervos con la espada cada mañana y cada tarde, rituales fantasmas de un alcázar que ya no existía. No tienes que hacerlo, quería decirle. Aunque los siervos siguieran vivos, aquellas meditaciones y ejercicios estaban destinados a controlar su sombra. Sin embargo, Cyprian no tenía ninguna sombra en su interior, y nunca la tendría. Aquellos días eran agua pasada. No obstante, había una parte de ella a la que le gustaba, que siempre había deseado poder hacerlo también. Él debió ver parte de sus sentimientos en su expresión, porque se detuvo y sonrió con pesar. ¿Es extraño que siga practicando las posturas y que haga la ronda matinal en un alcázar vacío? Sé que ha llegado el momento de pasar página, pero ¿qué voy a hacer? Esto es lo único que conozco. La voz de Cyprian sonó nostálgica. No es extraño, le aseguró Violet. Yo todavía hago los ejercicios que Justice me enseñó. ¿Sabías que te tuve envidia cuando Justice empezó a entrenarte? Admitió Cyprian, y ella lo miró con sorpresa. Sarah e incluso Grace hablaban de los días anteriores a la masacre más que él, que se guardaba sus sentimientos. La gente había empezado a decir que, si Marcus no regresaba, Justice me tomaría a mí como compañero de armas. Yo sabía que jamás podría reemplazar a mi hermano, pero ser un compañero de armas... Siempre quise tener ese vínculo, hasta que descubrí lo que era. Un pacto de suicidio en el que cada uno juraba matar al otro antes de que lo venciera la sombra en su interior. La voz de Cyprian sonaba un poco frágil. Violet miró su rostro atractivo, como la talla de un modelo esculpido para inspirar a otros en grandes hazañas. Yo también te tenía envidia, le contó. Solía colarme a hurtadillas para verte practicar. No eras como los demás, eras perfecto. Yo quería ser como tú. Se sonrojó cuando Cyprian la miró con sorpresa. Si quieres un compañero para practicar, le dijo el chico en el silencio. Para mí sería un honor entrenar contigo. La idea era extrañamente excitante, como ser aceptada en un club al que nunca había esperado pertenecer. Cyprian siempre había sido el mejor novicio, el que establecía los estándares de la excelencia. La sensación que tenía al verlo practicar se redobló. Sí,
dijo demasiado rápido. Quiero decir, me gustaría. Tomó el aliento. Juntos mantendremos vivas las costumbres. Él le dedicó una extraña sonrisa. ¿Qué pasa? El tiempo de los siervos está terminando y la única persona a la que puedo decírselo es una león. Olvidé que los odiabas, frunció el ceño. No, yo solo quería... 10 noches antes, ella había salido del gran salón, con el rey sombrío muerto calcinando sus losas, para ver a Cyprian acercándose con los demás a su espalda. Cayó de rodillas, con el puño sobre el corazón, con sus ojos verdes clavados en el suelo y su largo cabello sobre el rostro. Le dijo: «Has salvado el alcázar». Ella lo hizo levantarse y lo abrazó, llena de cariño por su absurda formalidad y por su incómoda y rígida reciprocidad, como si no supiera qué hacer. Le había gustado incluso que se sonrojara sin razón, aunque ella también se ruborizó un poquito. «Solo quería darte las gracias», le dijo Cyprian en voz baja. ¿Cómo había sido la relación entre Cyprian y James antes de que éste traicionara el alcázar? Ella sabía cómo había sido después. Cuando James huyó con Simon, Cyprian se quedó para ser el siervo perfecto en su lugar, para seguir todas las normas, convirtiéndose en la encarnación de los rígidos ideales de su padre, el buen hijo, el mejor del alcázar, el orgullo de su padre. Si James hubiera matado a su hermano Tom, ella no habría podido soportarlo. Que Cyprian consiguiera tolerar la presencia de James era prueba de su entrenamiento. Que consiguiera mantenerse sentado, con la mandíbula apretada y la agitación del malestar en sus ojos verdes. «Haces bien en preocuparte por James», le dijo. «Yo soy lo bastante fuerte para romper cadenas de hierro y ni siquiera podría detenerlo si de verdad quisiera hacerme daño. O hacerle daño a Cyprian, o a Will, o a las demás». Casi se dio cuenta de ello al decirlo. Claro que la magia de James era letal, pero Will siempre se había mostrado tan seguro de poder derrotarlo que ella había creído sin más que ella también podría. Ahora sabía que James era peculiarmente vulnerable a Will, que tenía una conexión con él de la que ellos se habían aprovechado cada vez que se habían enfrentado. Sin ella, ¿qué hace aquí en realidad?, le preguntó Cyprian. Era una pregunta a la que ella no podía contestar. Will tiene algo que atrae a la gente. James, Catherine, incluso ella en cierto sentido, todos se habían dejado arrastrar hacia aquel mundo por Will. Habían abandonado sus vidas para seguir con un muchacho al que apenas conocían. Él no cree que las vidas anteriores o la sangre definan a las personas. Quizá James ha matado a siervos, le recordó Cyprian. No su ser del pasado. Él. ¿Por qué ha traído Will a alguien así al alcázar? La verdad era que la presencia del chico rubio en la habitación de abajo la perturbaba. Cyprian tenía razón. James era un asesino y, aunque en su vida pasada se hubiera visto obligado a ello, en esta había matado por decisión propia. Will debe tener sus razones, dijo Violet frunciendo el ceño. Encontró a Will en el gran salón. Aminoró el paso al atravesar las puertas. No le gustaba volver allí. Por instinto se alejó de los rincones más oscuros debajo de los alerones o de las esculturas derribadas. Ahora evitaba las sombras, porque una parte de ella esperaba ver el rostro del rey sombrío emergiendo de ellas. Por fin comprendía por qué los siervos habían mantenido siempre una luz encendida, una chispa, para mantener alejados los peligros de la noche. Era porque todos conocían la sombra y la lenta y sibilante caída de la oscuridad. Will estaba ante el estrado, mirando los tronos. Solo en aquel lugar antiguo era una figura oscura y sobrenatural. El pelo negro le caía sobre la piel pálida como la noche, sobre los afilados planos de su rostro, sobre el destello de sus penetrantes ojos oscuros. Siempre había sido llamativo, pero era como si lo ocurrido en Boar Hill lo hubiera desprovisto de todo aquello suave e infantil, dejando solo un duro núcleo. «Lo siento», le dijo. «Debería haber estado aquí». «Tú también te enfrentaste a ellos», replicó Violet. Will no tuvo que responder. Estaba allí, en el nuevo silencio que rodeaba sus palabras, en la nueva expresión de sus ojos. Él había luchado contra los reyes sombríos en Boar Hill, como hizo ella en el alcázar. Los demás no lo comprenden. En realidad, nunca se han enfrentado de verdad a la oscuridad. «No», dijo él. «Yo quería que estuvieras aquí». No se lo dijo. No debería desearle eso a nadie. «Tenemos que hablar de Sinclair, de Italia, de la siervo mayor». «Lo sé, nos reuniremos con los demás por la mañana». Will asintió una vez. «Si Sinclair no ataca esta noche», le dijo ella. Podía imaginarlo con facilidad. Antorchas en la noche dirigiéndose al alcázar. Aquel sitio siempre le había parecido seguro. Pero
Ahora parecía aterradoramente vulnerable. No sabía por qué no estaba allí ya Sinclair, y entonces pensó: está enterrando a su hijo. Recordó el día en el que se conocieron. Encontró a Will amoratado y encadenado en la bodega del barco, con el agua inundando el interior. Había cambiado desde entonces, ella lo veía. Era parecido al cambio que sentía en sí misma. ¿Recuerdas el día que llegamos aquí? Parecía haber pasado mucho tiempo. Ambos eran muy distintos. Te asustaba que los siervos no te aceptaran, le dijo Will, debido a lo que eres. Ella asintió y después levantó el escudo. Vi esto aquel primer día y lo usé durante la pelea. El escudo era en realidad un fragmento, un trozo de metal con la longitud de su brazo que tenía el borde cerrado allí donde se había roto. Conservaba parte de su forma, convexo, con una empuñadura que podía usar para sostenerlo en su brazo. Allí, en el gran salón, no pude evitar recordar el momento en el que lo agarró. Mientras buscaba cualquier arma entre los escombros, estaba segura de que iba a morir. Pero entonces levantó el escudo para desviar la espada del rey sombrío, y en el salón reverberó el sonido del metal. El escudo de Rassilon, dijo Will. Me protegió del rey sombrío, le contó. Así fue como lo derroté. Will la miró con asombrado reconocimiento mientras citaba las palabras de la sierva mayor. Llegará el momento en el que deberás tomar el escudo de Rassilon. El rostro de un león la miraba desde la curva exterior del escudo, como si la conociera, un poderoso y antiguo reconocimiento que era como tener un amigo de gran fuerza y calidez. Un león luchando a su lado. Habló apresuradamente. Hay mucho que no sé sobre él, sobre todo esto. ¿Por qué luchó Rassilon con la oscuridad? ¿Quién era? Los siervos habían hablado de Rassilon como si fuera su enemigo más odiado, el despiadado lugarteniente del Rey Oscuro. Lo que ella sentía en el escudo no era oscuridad, era una calidez constante, una presencia sabia y noble que le ofrecía su fuerza. El escudo parecía irradiar bondad y poder a partes iguales. ¿Quieres saber quién eres? ¿Es eso tan extraño? No necesitas que te lo diga un escudo, replicó Will. Él siempre había tenido ese tipo de fe en ella, pero con el escudo en la mano, la sensación de la vastedad del mundo antiguo volvió a abrumarla. Se sentía como si hubiera tocado el borde de algo inmenso que apenas había comenzado a comprender. ¿No crees que, si descubrimos qué ocurrió en el pasado, tendremos más posibilidades de derrotarlo? Le preguntó Violet. Piensa en ello. ¿Cuánto sabemos en realidad del Rey Oscuro? Will la miró de nuevo, con sus ojos oscuros. Sabemos que destruyó el mundo antiguo. ¿Pero cómo? ¿Qué ocurrió? ¿No quieres saberlo? Lo único que tenían eran fragmentos, viejas leyendas, relatos imperfectos. Eso no les decía qué había pasado en realidad. No era Rassilon el único misterio. Will era el descendiente de la dama, pero ¿quién fue la dama en realidad? Ni siquiera conocían su nombre. James tampoco sabía qué nombre había usado en el pasado. Solo sabían cómo lo habían llamado los ejércitos de la luz. Anarion, el traidor. Will no contestó. Tenía los ojos fijos en los tronos. ¿Estaría pensando en los reyes sombríos a los que ambos se habían enfrentado? ¿Crees que eso será lo que descubramos en Italia? Le preguntó Will. La verdad sobre el Rey Oscuro. Había algo en su voz. Will, ¿qué pasó en realidad en Bow Hill? Él se giró para mirarla, y durante un instante hubo tanto anhelo en sus ojos que pensó que no podría hablar. Pero al momento siguiente desapareció, y lo único que Will dijo fue: «Eso no importa. Tú protegiste a una hermana, y yo no pude proteger a la otra». Will, el joven, negó con la cabeza. «Un día, cuando hayamos terminado con Sinclair, cuando estemos a salvo y cómodos, juntos, te lo contaré». «De acuerdo», contestó Violet. Parecía que habían terminado, pero después de dar un paso hacia la puerta, Will se giró de nuevo hacia ella. «Violet, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro». El tono de Will era casual, tenía una postura relajada, las extremidades en una pose cómoda. «El Rey Oscuro, ¿qué harías si regresara?» «Lo mataría», dijo con ferocidad y de inmediato. «Antes de que pudiera dañar nuestro mundo, todos nosotros lo haríamos». Will no habló enseguida. Violet examinó su rostro, pero en el sombrío salón no podía deducir nada. «¿Qué pasa?», le preguntó. «Nada, no pasa nada», le aseguró Will. «Te veré de nuevo en el torreón».